A veces, el sonido más ensordecedor del mundo es el silencio. Y eso era exactamente lo único que rompía la quietud en la suite presidencial de la Clínica Santa María, el hospital más exclusivo de San Rafael. Allí estaba mi suegra, doña Carmen, respirando con dificultad sobre sábanas de hilo egipcio. Un momento, le he dicho a mi nuera que ingresara el dinero en el banco. Seguro que hay un error. Le llamaré ahora mismo, así que váyase. ¡Qué insolencia! Puedo imaginarla perfectamente. Doña Carmen, con sus manos temblorosas y su orgullo herido, presionando con furia la pantalla de su móvil de última generación. Había vivido 70 años alimentándose del qué dirán, presumiendo de un linaje aristocrático que no era más que humo y deudas. Ser acosada por un empleado administrativo por una factura médica sin pagar era una humillación que su frágil ego no podía soportar. Marcó el número 1 de su marcación rápida, como si fuera una costumbre inquebrantable, pero no daba señal. Llamó a su nuera mayor, Valeria, pero el buzón de voz saltó de inmediato. Luego a Sofía, la menor. Tampoco hubo respuesta. Durante 5 largos años, esas dos mujeres jamás habían permitido que su suegra las llamara más de un par de veces al mes. Así que, acorralada y llena de rabia, marcó mi número, el número de Isabela, la nuera sumisa, la plebeya que, según ella, tuvo la inmensa suerte de ser rescatada de la mediocridad al casarse con su hijo, Alejandro. La misma Isabela que, hasta hace poco, solía correr a llevarle agua a las 2 de la madrugada sin emitir una sola queja. A kilómetros de aquella habitación de hospital, yo observaba la pantalla de mi teléfono iluminarse sobre la mesa de cristal. Suegra. Leía el identificador. Dejé que sonara. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Podía casi escuchar su voz al otro lado, gritando sin respirar, exigiendo saber por qué el hospital amenazaba con echarla y ordenándome pagar de inmediato para salvar su prestigio. Pero esta vez, mi respuesta fue una calma absoluta. Levanté mi copa, miré el paisaje urbano a través de los inmensos ventanales de mi apartamento y sonreí. Madre, susurré para mí misma, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Esos 5.000 euros mensuales para tu suite VIP ya no saldrán de mi cuenta bancaria. Te has equivocado de dirección. Pídeselo a tus hijos favoritos, a los que les regalaste la hacienda y el ático de lujo, que paguen tu capricho. A partir de hoy, para vosotros, solo soy una completa extraña. Deslicé el dedo por la pantalla y rechacé la llamada. Un pequeño clic. Un sonido tan simple que resonó como una explosión de libertad en mi interior. El cajero automático de la nuera tonta había cerrado sus puertas para siempre. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, tenemos que retroceder 3 días en el tiempo, al día del cumpleaños de doña Carmen, la noche exacta en la que la venda, finalmente, cayó de mis ojos. Pero antes de adentrarnos en cómo destruí pieza por pieza el falso imperio de mi familia política, me encantaría saber algo de ustedes, los que me acompañan al otro lado. Díganme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando hoy. Todo comenzó a desmoronarse, o más bien a revelarse, 3 días antes, en el Mesón de los Reyes, el restaurante más exclusivo y caro de todo San Rafael. Estábamos celebrando el 70 cumpleaños de doña Carmen. En la mesa, los menús de degustación de 300 euros por persona desfilaban sin cesar. Doña Carmen, sentada en la cabecera como la matriarca que se creía ser, lucía radiante con el chal de Carolina Herrera que sus nueras favoritas le habían regalado. «Madre, ese color resalta vuestra tez perfecta», adulada Valeria, la nuera mayor, mientras le servía vino tinto con un gesto exagerado. El destello de su reloj Cartier tintineaba bajo la luz de las lámparas de araña, y su bolso Chanel descansaba impoluto en la silla contigua. Sofía, la cuñada menor, no se quedaba atrás. Hablaba sin parar sobre un bono de dermatología de 2.000 euros que acababa de reservar para la matriarca. Y luego, estaba yo, Isabela, sentada en la esquina más alejada de la mesa, desentonando por completo con aquel escenario de opulencia.
Llevaba unos pantalones de algodón algo desgastados en las rodillas y una chaqueta de punto que había cogido a toda prisa. Mi rostro, sin una gota de maquillaje, reflejaba un cansancio profundo. Era lógico. Hacía apenas una hora que yo misma le había cambiado la ropa a doña Carmen en el hospital, preparándola para su gran noche. «Isabela, ¿te vas a quedar ahí pasmada? Córtame el chuletón en trozos pequeños, sabes que me cuesta masticar», me ordenó mi suegra, con ese tono de desprecio tan habitual. Como un autómata entrenado por 5 años de sumisión, tomé los cubiertos. La grasa caliente de la carne salpicó la manga de mi vieja chaqueta, pero nadie se inmutó. Ni siquiera Alejandro, mi marido, que estaba demasiado ocupado discutiendo sobre acciones de bolsa con sus hermanos como para dirigir su mirada hacia mí. Quería que esa cena infernal terminara de una vez, pero la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Justo cuando sirvieron los postres, la pesada puerta de roble del reservado se abrió. Entró un hombre de traje impecable y maletín de cuero. Era don Arturo, el abogado de la familia. La atmósfera en la sala se volvió repentinamente solemne. «Atención, familia», anunció doña Carmen, aclarando su garganta. «Ya tengo 70 años. Uno nunca sabe cuándo el Señor lo llamará, así que he decidido dejarlo todo arreglado». El abogado sacó un grueso documento. En la portada se leía claramente: «Acuerdo de donación en vida». Los ojos de Valeria y Sofía brillaron con una codicia indisimulable. La hacienda colonial a las afueras de la ciudad, valorada en más de 3 millones de euros, será para mi hijo mayor, Mateo, el pilar de esta familia. Y el fabuloso ático en el distrito financiero será para mi pequeño, Diego. Un silencio sepulcral fue seguido por una explosión de júbilo. «¡Oh, madre! ¡Gracias! ¡Te amamos!», gritaban mientras chocaban las copas de champaña. En medio de aquel caos eufórico, solo Alejandro y yo nos quedamos paralizados. «Madre», balbuceó Alejandro, con la voz temblorosa. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Isabela y de mí?». Doña Carmen se limpió la boca con la servilleta de lino con una indiferencia brutal. «No seáis avariciosos, vosotros no tenéis hijos, son solo 2. ¿Para qué quieren tanto patrimonio? A cambio, os otorgaré la bendición más grande de todas, el privilegio de cuidarme hasta el día de mi muerte». El abogado tosió ligeramente y leyó una cláusula especial. Se estipula que la totalidad de los gastos médicos, hospitalarios y de manutención de la donante recaerán de manera exclusiva y absoluta sobre el hijo mediano, Alejandro, y su esposa. Escondí mis manos temblorosas debajo de la mesa. Apreté los puños hasta que me dolieron los nudillos. Miré a Alejandro. Por un segundo, vi cómo su rostro enrojecía de ira. Rogué internamente: «Di algo, defiéndeme». «Grita que esto es una injusticia, que he sido yo quien la ha cuidado y pagado todo durante 5 años». Pero en cuanto la mirada afilada de su madre se clavó en él, mi marido agachó la cabeza. «Felicidades, Mateo, felicidades, Diego», murmuró con una sonrisa cobarde, sirviéndoles más vino. En ese preciso instante, escuché un crujido dentro de mí. Era el frágil hilo de mi paciencia rompiéndose para siempre. Ya no sentía tristeza, ni decepción. Una razón fría, lúcida y matemática inundó mi mente. Ajusté mis gafas. A través de los cristales, mis ojos perdieron la calidez de la esposa dócil. Una calculadora implacable se encendió en mi «Madre», mi voz cortó el bullicio de la sala. Mi dicción era tan precisa y clara como la de una presentadora de noticias. «Ya que les has regalado propiedades por valor de 5 millones de euros a tus otros hermanos, supongo que serán ellos quienes asuman tu cuidado y tus facturas en la Clínica Santa María, ¿verdad?». La atmósfera se congeló. Valeria frunció el ceño ofendida. «Por Dios, Isabela, hablando de dinero en una noche tan hermosa, las propiedades son una cosa, la responsabilidad filial es otra. Además, nosotros tenemos nuestro negocio atascado sin liquidez». Sofía se apresuró a intervenir. «Exacto,
Vosotros son una pareja sin hijos con 2 sueldos, y además tu trabajo de traducciones financieras lo haces cómodamente desde casa, ¿no? Cómodamente. Pasar noches en vela traduciendo balances de empresas extranjeras, analizando gráficos bursátiles con los ojos ardiéndome hasta la locura. Para ellas, eso era estar cómodamente en casa. Volví a mirar a Alejandro. Él me tiró disimuladamente de la chaqueta. Cállate, Isabela. Madre te está escuchando. Nosotros pagaremos las facturas médicas. Asentí lentamente. El golpe final había sido asestado. Entiendo. Esa es la ley de esta familia. Disfruten la cena. Yo me retiro. Me levanté del salón sin mirar atrás, ignorando los gritos indignados de doña Carmen llamándome plebeya insolente. Mis pasos jamás se habían sentido tan ligeros. Llegué a nuestro apartamento a las 10 de la noche. Alejandro aún no había vuelto. Seguramente se había quedado recibiendo los sermones de su madre sobre cómo domar a su esposa. No encendí las luces del salón. Fui directamente al dormitorio principal y saqué una maleta de cabina. Llorar o hacer un escándalo es cosa de aficionados. Yo solo empaqueté lo estrictamente necesario. 2 trajes de diseñador que había comprado en secreto, algo de ropa cómoda, mis documentos y, lo más importante, mi portátil MacBook Pro, el cerebro donde almacenaba todos mis activos financieros. En menos de 20 minutos estaba lista. Caminé hacia la mesa del comedor. Del bolsillo de mi maletín saqué un documento arrugado, un acuerdo de divorcio. Hacía un año, Alejandro me había robado 50.000 euros de mis ahorros para invertir en bolsa y los había perdido todos. Cuando lo descubrí, se arrodilló y me rogó llorando. Le perdoné, pero le hice firmar un memorándum donde renunciaba a cualquier reclamación de bienes futuros si nos separábamos. Dejé los papeles perfectamente alineados en el centro de la mesa vacía. Por último, me quité la alianza de oro del dedo y la coloqué justo encima de su firma. «Adiós, Alejandro. Tu debilidad acaba de salvarme la vida», susurré al vacío. A las 11:30 de la noche me registré en un hotel céntrico. Me senté en el borde de la cama y miré el reloj de mi móvil. Faltaban 5 minutos para la medianoche. Faltaban 5 minutos para el día 1 del mes, el día en que el cargo automático de la Clínica Santa María se deducía de mi cuenta personal. Abrí la aplicación del banco. Fui a la pestaña de pagos domiciliados. Ahí estaba. Fondo médico Doña Carmen, Suite VIP. Importe, 5.000 euros. 5.000 euros. Mucho más que el salario mensual de Alejandro. Un dinero ganado con mis noches de insomnio, quemándome las pestañas frente a las pantallas. Dinero que servía para que esa vieja bruja comiera caviar orgánico mientras me maldecía durante sus masajes terapéuticos. Mi dedo se suspendió un segundo sobre la pantalla, y luego, sin titubear, presioné el botón de cancelar. ¿Está seguro que desea anular esta domiciliación? Sí. Proceso completado, indicó la pantalla. Al mismo tiempo, los números del reloj digital cambiaron a ceros. Era medianoche. Me dejé caer de espaldas sobre los suaves cojines de la cama del hotel. Una sonrisa fría, afilada como un cuchillo, se dibujó en mis labios mientras miraba el techo. Mañana, el hospital iba a convertirse en un auténtico caos. A ver si esos 5 millones de euros en propiedades podían salvar el prestigio de la gran matriarca. Apagué la luz de la mesilla. Por primera vez en 5 años, iba a dormir sin poner el despertador. En la oscuridad de la habitación, mis ojos brillaban despiertos, porque esta venganza no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con la garganta seca antes de que sonara el despertador. Estiró el brazo hacia mi lado de la cama, esperando encontrarme, pero solo tocó unas sábanas frías. Puedo imaginar la escena a la perfección. Él arrastrando los pies hacia el salón, llamándome, quejándose de la resaca de la noche anterior. Y entonces, el silencio sepulcral del apartamento lo golpeó de lleno. Sobre la impoluta mesa del comedor, encontró mi regalo de despedida, un sobre con el acuerdo de divorcio, aquel memorándum donde renunciaba a todo, y mi alianza de boda brillando bajo la luz pálida de la mañana. «Isabela, no, esto no puede ser.
debió balbucear mientras el pánico le helaba la sangre. Corrió a los armarios. Mi ropa no estaba. Mi ordenador tampoco. La empleada doméstica gratuita, la que le preparaba el desayuno y le planchaba las camisas, se había esfumado. Pero su desesperación personal pronto fue aplastada por una crisis mucho mayor. A las 10 de la mañana llegó a la Clínica Santa María. Doña Carmen estaba recostada viendo la televisión, exigiendo que le trajeran su zumo natural. Antes de que Alejandro pudiera contarle que yo los había abandonado, la pesada puerta de la suite se abrió. No era una enfermera, era el administrador jefe del hospital. «Señora», dijo el hombre con frialdad corporativa, «la tarjeta vinculada a su cuenta ha sido cancelada. El pago automático de este mes no se ha procesado. Acumulan ustedes un retraso de 3 días». Alejandro sudó frío. «¿Cuánto es la factura?», preguntó. El administrador revisó su tablet. La suite VIP cuesta 3.500 euros mensuales. Sumando la enfermera privada 24 horas y la dieta orgánica, el total asciende a 5.300 euros. Si no se abona hoy, procederemos al desalojo. 5.300 euros. Alejandro ganaba apenas 3.000. El hombre que se creía el señor de la casa, de repente descubrió que ni con todo su sueldo podía pagar la mitad de los lujos de su madre. Acorralado, salió al pasillo y llamó a su hermano mayor. «Mateo, madre va a ser expulsada del hospital. Tienes que enviarme dinero». La respuesta al otro lado fue un suspiro de fastidio. «¿Estás loco, hermano? Los impuestos y gastos de notaría por heredar la hacienda me han dejado sin liquidez. Pídeselo a Diego». Alejandro, temblando, marcó el número del menor. «Diego, por favor». «Lo siento, Alejandro», le cortó su cuñada Sofía, que había cogido el teléfono. «Ese ático viejo necesita una reforma integral y ya hemos pedido un préstamo. Además, vosotros firmasteis ayer que os haríais cargo. Es su obligación». «Clic». Le colgaron. Los hijos devotos, aquellos que lloraban de gratitud al recibir propiedades millonarias, se convirtieron en completos desconocidos en cuanto se les pidió abrir la cartera. Alejandro se deslizó por la pared del pasillo, hundiendo el rostro entre las manos, entendiendo por fin por qué me había marchado con una sonrisa. Mientras el caos devoraba a mi antigua familia, yo me encontraba en un universo completamente distinto. A esa misma hora, estaba sentada en la exclusiva zona VIP de un espacio de coworking en el corazón financiero de San Rafael. Grandes ventanales de cristal me ofrecían una vista panorámica de la ciudad, con una suave música de jazz flotando en el ambiente. Frente a mí, tenía 2 grandes monitores. A la izquierda, gráficos de futuros internacionales parpadeaban en tiempo real. A la derecha, los manuscritos de mis traducciones bursátiles. Tomé un sorbo de mi café expreso. Nada de café instantáneo de oferta. Este tenía una capa de crema perfecta, con notas de caramelo y chocolate oscuro. Durante 5 años, contuve la respiración en esa casa. Caminaba de puntillas, aguantando humillaciones mientras mi dinero se esfumaba en las facturas de la clínica de Doña Carmen, como si se virtiera en un pozo sin fondo. Pero eso había terminado. ¡Ping! La pantalla de mi móvil se encendió con una notificación. Transferencia recibida. Ingreso por dividendos de acciones tecnológicas. 12.500 euros. Una risa suave y profunda escapó de mis labios. Mi dinero. Cada céntimo de ese imperio en la sombra. Ahora era única y exclusivamente mío. Giré el móvil. La pantalla estaba infestada de notificaciones. Alejandro había intentado llamarme 40 veces. Los mensajes de texto se amontonaban como una plaga desesperada. «Isabela, por favor, contesta. Madre va a ser expulsada. No me puedes hacer esto. Eres mi esposa». Los leí sin pestañear. Mi corazón no latió más rápido. No sentí ni una gota de culpa. Con un simple toque, activé el modo no molestar y bloqueé su número. El sonido rítmico de mis dedos tecleando sobre el ordenador resonó en la sala. Estaba trazando mi siguiente movimiento bursátil, desinfectando mi vida de aquellos parásitos que casi me consumen. Podía imaginar la catástrofe que se estaba desatando en el hospital, la humillación de Doña Carmen al ser tratada como una morosa,
Y lo confieso, la imagen era deliciosa. Me estiré en mi silla ergonómica y miré hacia el cielo despejado de San Rafael. Nunca antes el aire se había sentido tan limpio. La reina había despertado, y su venganza ni siquiera requería mover un dedo. Bastaba con cortarles el suministro de oxígeno y verlos asfixiarse. A las 11 de la mañana, lo inevitable finalmente ocurrió. No fueron las amables enfermeras con el menú de degustación quienes cruzaron la puerta de la suite presidencial. Fueron dos fornidos celadores con uniformes gastados. Doña Carmen se aferró a la barandilla de su cama articulada, con los nudillos blancos por la tensión. «¡Quitadme las manos de encima! ¿Acaso no sabéis quién soy? Mi hijo está a punto de traer el dinero. Exijo hablar con el director», gritaba, escupiendo veneno. Pero a los celadores no les importaba su supuesto linaje aristocrático. «Señora, solo seguimos órdenes», respondió uno de ellos con apatía, quitando el freno de las ruedas. Un sonido metálico, un clac sordo, selló su destino. La cama comenzó a rodar por los relucientes pasillos. Alejandro, pálido como un fantasma y con el teléfono aún en la mano, corrió tras ella. «Madre, perdóname, solo aguanta unos días. Conseguiré el dinero y te devolveré a tu habitación». «Inútil, ¿dónde están tus hermanos?», sollozaba la matriarca mientras las puertas del montacargas se cerraban frente a ellos. El celador descendió como si bajaran directamente al inframundo. Planta baja, zona de tratamiento público. Al abrirse las puertas, un tufo denso les golpeó el rostro. El inconfundible olor a desinfectante barato, mezclado con sudor rancio y amoníaco. Los celadores empujaron la cama hasta la habitación 402. 8 camas oxidadas estaban encajadas como piezas de Tetris en un espacio lúgubre, separadas apenas por cortinas descoloridas. La anciana de la cama contigua tosía con flemas, mientras que el televisor colgado del techo bramaba a todo volumen con un programa de cotilleos. «Aquí tiene su sitio, junto al cuarto de baño», anunció el celador, dejándola arrinconada. Cada vez que la puerta del retrete se abría, una bofetada de mal olor invadía el rincón de doña Carmen. El sol que solía bañar su antigua suite a través de inmensos ventanales, ahora parecía un recuerdo de otra vida. Su cuidadora personal, una profesional impecable que yo misma había contratado por 100 euros la hora, recogió su bolso de marca. «Doña Carmen, como no se ha abonado mi salario, me retiro. Suerte», dijo secamente, marchándose sin mirar atrás. 10 minutos después, apareció el celador de la Seguridad Social, un hombre exhausto que tenía que atender a 15 pacientes a la vez. Dejó una bandeja de plástico sobre la mesadilla, un caldo aguaro y un trozo de pescado reseco. «Tengo las manos débiles, dame de comer en la boca», exigió la señora aferrándose a su orgullo herido. El celador resopló. «Señora, sus brazos funcionan. Si puede gritar, puede sostener una cuchara». Se dio la vuelta y, sin siquiera cerrar la cortina, comenzó a cambiarle el pañal sucio al paciente de la cama vecina. Doña Carmen sintió náuseas insoportables. Recordó cómo yo solía encender un purificador de aire de alta gama y le quitaba las espinas del pescado una a una, con devoción. Pero no sintió remordimiento, solo una ira ciega y venenosa hacia la nuera que le había arrebatado su trono de cristal. Esa misma tarde, Alejandro regresó a nuestro apartamento, desesperado por encontrar algo de valor que pudiera vender o empeñar. Buscó como un buitre hambriento entre los cajones vacíos. Entonces, en un rincón del estudio, vio el viejo ordenador de sobremesa que yo rara vez usaba. Lo encendió. Entró en la carpeta de descargas y encontró un archivo PDF oculto bajo un nombre genérico. Al abrirlo, sus ojos se dilataron hasta casi salirse de sus órbitas. Reporte de gestión patrimonial de Isabela, cartera de inversiones, fondos indexados, bonos del tesoro. Deslizó el ratón hacia el final de la página. Total de activos líquidos, 3.200.000 euros. Creyó que era un error, pero no lo era. Yo había multiplicado por 6 los ahorros de toda mi vida antes del matrimonio, operando en las sombras mientras él lloraba por los míseros 50.000 euros que había perdido en el casino bursátil. Para mí,
Su deuda era calderilla. Para él, yo me acababa de convertir en la lotería que había tirado a la basura. Poseído por una mezcla de codicia y furia, Alejandro logró rastrearme hasta mi edificio de oficinas en el centro financiero de San Rafael. Eran las 2 de la tarde. Yo salía por la puerta giratoria, vestida con un traje sastre color marfil, conversando en perfecto inglés con un inversor extranjero. Alejandro se abalanzó sobre mí, empujando al guardia de seguridad. «Alejandro! Isabela, eres millonaria. Tienes 3 millones de euros y dejaste a mi madre pudrirse en un hospital por 5 miserables 5.000 euros». Me detuve, me bajé lentamente las gafas de sol y lo escruté de pies a cabeza. Olía a sudor frío y desesperación. «Disculpad», le dije a mi cliente con una sonrisa amable, antes de girarme hacia mi exmarido. «Alejandro, ese dinero es mío. Lo generé antes y durante este matrimonio fraudulento, mientras tú y tu familia me tratabais como a una sirvienta». «Es dinero ganancial», aulló, perdiendo los estribos. «Si no me das 50.000 ahora mismo, te destruiré». Alcé la mano y le hice una señal al equipo de seguridad del edificio. «Por favor», dije con tono aburrido, «saquen a este vagabundo de mi vista, está alterando la paz». 2 gorilas lo agarraron por los brazos y lo arrastraron por el asfalto mientras él pateaba y gritaba mi nombre como un loco. Me sacudí una pelusa invisible de la solapa y continué mi camino. Aquella misma noche, el clan entero se reunió de urgencia. Al enterarse de los 3 millones de euros, los ojos de las cuñadas, Valeria y Sofía, centellaron con una avaricia diabólica. «Hay que demandarla», exclamó Valeria golpeando la mesa. «Demanda civil y penal, por omisión del deber de socorro y abandono de persona mayor. Al ser millonaria y dejarla morir de hambre, el juez la destrozará. Le sacaremos $500,000 por daños morales y la mitad de su fortuna». Se reían entre ellos, frotándose las manos, creyendo que habían encontrado la gallina de los huevos de oro para salvar sus propias deudas. Al día siguiente, un burofax llegó a mi despacho, una citación judicial y una exigencia de $500,000 de euros firmada por el bufete de abogados de la familia. Al leer el documento, hice girar la copa de vino tinto en mi mano. Lejos de asustarme, solté una carcajada que resonó en todo el ático. «Idiotas», susurré, abriendo el dragón de mi escritorio donde guardaba las verdaderas armas nucleares. «Pobres diablos». Acababan de meterse ellos solitos, directos en las fauces del león. La sala de interrogatorios de la Comisaría Central de San Rafael estaba iluminada por unos fluorescentes fríos y despiadados. Alejandro, Mateo, Valeria y Sofía estaban sentados en fila. Sus rostros no solo reflejaban gravedad, parecían los mártires de una telenovela barata, listos para dar pena. «Esto es un intento de asesinato, inspector», gritaba Valeria, golpeando la mesa de aluminio. «Se lo juro por Dios, esa arpilla millonaria quiso matar de hambre a nuestra pobre madre por pura avaricia». El inspector jefe, agotado de tanto drama, negaba con la cabeza mientras rellenaba el atestado. «Señora, cálmese por favor». En ese preciso instante, la pesada puerta de hierro se abrió, y entré yo. Todas las miradas se clavaron en mí. No llegué sola. Detrás de mí caminaba un hombre de mirada afilada, vestido con un traje de corte italiano a medida, sosteniendo un pesado maletín. Era el señor Torres, el socio principal del bufete corporativo más temido del país. «¿Usted es doña Isabela?», preguntó el inspector. «Así es, vengo a declarar», respondí. Aparté una silla y me senté cruzando las piernas sin siquiera dignarme a mirar a Alejandro. Doña Carmen, que estaba arrinconada en una silla de ruedas del hospital, empezó a chillar como un cerdo en el matadero. «Bruja sin corazón, ¿acaso eres humana? Mírate, cubierta de lujo mientras tu suegra agoniza». Mantuve una calma glacial. «Inspector», dije suavemente, «¿de qué se me acusa exactamente? ¿De incumplir mis obligaciones familiares?» Afirman que, a pesar de su solvencia económica, usted se negó a pagar las facturas médicas de su suegra, empeorando su salud y cometiendo abandono, leyó el inspector. Solté una risa elegante, casi musical. «Señor Torres, procedamos». Mi abogado colocó su maletín de cuero sobre la mesa, un sonido sordo y pesado.
Al abrir los cierres metálicos, sacó 3 gruesos archivadores, gruesos como ladrillos. «Señor inspector, por favor, revise esto», indicó el abogado, entregándole un resumen perfectamente tabulado. Mi clienta, doña Isabela, ha costeado el 100% de la suite VIP, enfermeras privadas y cuidados de doña Carmen durante los últimos 5 años. Un total de 300.000 euros. Si sumamos los gastos de manutención de la familia política, regalos y vacaciones, asciende a 400.000 euros. Los ojos del inspector se abrieron de par en par. Los rostros de mis cuñados palidecieron como si hubieran visto a un fantasma. Sabían que yo pagaba las cosas, pero jamás calcularon que la cifra equivalía a la compra de un edificio entero. Según el Código Civil, continuó mi abogado, afilado como un bisturí, la obligación de sustento recae en primer lugar sobre los hijos consanguíneos. Y sin embargo, estos hijos devotos que hoy lloran en esta sala no han aportado ni un solo céntimo en 5 años. Mi clienta ha hecho mucho más de lo que exige la ley. A esto le llaman abandono o simplemente se quedaron sin su huésped parásito. El inspector asintió lentamente, mirando a la familia con un evidente desprecio. La defensa ha terminado, anuncié, apoyando los codos sobre la mesa de interrogatorios. Miré fijamente a los ojos de Valeria y Mateo. Ahora, pasemos al ataque. A mi señal, el abogado sacó un sobre nuevo, marcado con una etiqueta roja. Si no retiran esta absurda demanda civil en este preciso instante, presentaremos una querella por difamación y otra por enriquecimiento injusto. Exigimos la devolución de 50.000 euros que mi clienta pagó en impuestos y mantenimiento de los inmuebles que esta familia acaba de heredar de forma fraudulenta. ¿Enriquecimiento injusto?, chilló Valeria, levantándose de un salto. ¿Estás loca? Si nos tocas las propiedades, te mato. Sonreí. La trampa se había cerrado perfectamente. Es curioso que menciones las propiedades, susurré. Acabo de enviarle un regalito muy especial, a la Hacienda Pública. La palabra Hacienda cayó en la sala como una bomba atómica. La respiración de todos se detuvo. Vosotros declarasteis la donación de la mansión colonial y el ático como ventas simuladas y usasteis dinero negro para evadir el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿verdad? Saqué mi móvil y reproduje un audio. Se escuchaba la voz clara de Mateo charlando con su asesor fiscal la Navidad pasada, riéndose de cómo iban a defraudar al Estado, falsificando contratos de alquiler y ocultando el dinero en el extranjero. Yo lo había grabado discretamente mientras fregaba los platos. Tengo todos los documentos originales, cada transferencia en B, cada firma falsa, declaré, saboreando el terror en sus caras. Cuando la agencia tributaria inicie la inspección fiscal, las multas serán tan monstruosas que aunque subastéis la hacienda y el ático, no podréis pagar la deuda. Será la ruina total, la bancarrota absoluta e incluso penas de cárcel. El pánico estalló en la sala. Sofía empezó a llorar histéricamente, golpeando el pecho de su marido Diego. Mateo se dejó caer en la silla, sudando a mares. Y Alejandro, el hombre machista que me había menospreciado durante años, se arrastró por el suelo de la comisaría y cayó de rodillas frente a mí. «Isabela, te lo ruego, perdóname. Dime qué quieres que haga. Si Hacienda nos investiga, estamos muertos». Era una imagen poética. El hombre que me exigía 50.000 euros el día anterior ahora me rogaba por su vida, humillado ante los policías. Mi abogado sacó de su maletín el documento de divorcio, el mismo que dejé en la mesa de mi casa. Lo arrojó al suelo junto a un elegante bolígrafo Montblanc. «Firma», ordené con voz de hielo. «Firma tu renuncia absoluta a cualquier pensión compensatoria y asume todas tus deudas. O mañana mismo los inspectores fiscales estarán llamando a la puerta de vuestra amada mansión». Alejandro, con las manos temblando de terror y sollozando como un niño cobarde, agarró el bolígrafo y firmó su propia sentencia de muerte financiera. Recogí el papel. Me levanté con la elegancia de una reina que acaba de ganar una guerra sin derramar una sola gota de sangre. Que pasen una excelente tarde. Me despedí. Salí por la puerta de la comisaría sin mirar atrás.
A mis espaldas, el majestuoso imperio de papel de mi familia política se desmoronaba en pedazos, aplastándolos bajo el peso de su propia y estúpida avaricia. Han pasado 3 años desde aquella tarde en la comisaría. El tiempo, dicen, es el juez más implacable que existe, y en mi caso, dictó una sentencia poética. Las calles de San Rafael están hoy empapadas por una fría lluvia de noviembre. En una empinada cuesta del barrio obrero, un hombre pedalea con dificultad en una bicicleta eléctrica oxidada, cubierto por un chubasquero amarillo de una aplicación de comida rápida. Su rostro está arrugado, cansado, envejecido 10 años en tan solo 3. Es Alejandro, el hombre que se creía el rey de la casa, ahora lucha bajo la lluvia por una propina de 3 euros, acosado por los cobradores de deudas tras la ruina absoluta de su familia. La agencia tributaria no tuvo piedad. La majestuosa hacienda y el lujoso ático fueron subastados para pagar las multas por fraude fiscal. Mateo y Diego se declararon en bancarrota, y como era de esperar entre sanguijuelas, Valeria y Sofía pidieron el divorcio de inmediato y desaparecieron, dejando a los hermanos ahogándose en la miseria. Mientras tanto, yo florecí. Los flashes de las cámaras iluminan hoy un moderno estudio fotográfico. Llevo un impecable traje de seda italiana color marfil, posando con naturalidad. Soy la portada de este mes de la revista Forbes Latinoamérica. La CEO de 35 años que construyó un imperio de inversiones de $10 millones, reza el titular. El periodista me pregunta cuál es mi mayor secreto para el éxito. Sonrío, tocando el anillo de zafiro en mi dedo índice. Cortar pérdidas, respondo. Las inversiones tóxicas, incluso si llevan la etiqueta de familia, deben liquidarse sin piedad para poder crecer. Al terminar la entrevista, mi asistente me recuerda la agenda de la tarde. Es día de caridad. Mi chofer me conduce en un Mercedes negro hasta el Hogar de la Esperanza, un asilo público a las afueras de la ciudad. Un lugar sombrío, financiado por el Estado, donde terminan los ancianos que no tienen a nadie en el mundo. El director del centro me recibe con reverencias. Llevo mantas de alta calidad, suplementos vitamínicos y dulces para los residentes. El olor a lejía barata y abandono impregna el aire. Recorro la sala común saludando a los ancianos. De pronto, en un rincón oscuro, una mujer en silla de ruedas levanta la vista. Tiene el pelo enmarañado, la bata manchada de comida y un olor rancio a enfermedad emana de su cuerpo consumido. Sus ojos, nublados por la demencia, se abren desmesuradamente al reconocerme. «¡Isabela! ¡Isabela!», grita con una voz rasposa. Es doña Carmen, la gran matriarca, la mujer que exigía caviar y sábanas de hilo egipcio, abandonada por sus hijos varones en un asilo de indigentes. Se tira de la silla de ruedas y se arrastra por el suelo de linóleo sucio, intentando agarrar el bajo de mi pantalón de diseñador. «Perdóname, Isabela, me equivoqué. Este lugar es un infierno. Llévame contigo, te lo suplico», solloza, con lágrimas y mocos resbalando por su rostro demacrado. Los celadores corren asustados para apartarla. «Disculpe, señora CEO», se disculpa el director, rojo de vergüenza. Esta mujer sufre demencia severa y a veces confunde a la gente. Levanto una mano, pidiendo calma. Me inclino lentamente hasta quedar a la altura de sus ojos. El perfume caro de mi piel se mezcle con la peste de su abandono. Doña Carmen estira su mano temblorosa esperando que yo la tome, esperando salvación. Pero yo no la toco. Meto la mano en mi bolsillo y saco un barato caramelo de fresa de los que traje para donar. Lo dejo caer con suavidad en su palma abierta. «Tome, señora», digo con una amabilidad exquisita, pero tan fría como el hielo. «Coma esto y anímese. Haga caso a los enfermeros». La mirada de doña Carmen se quiebra en 1000 pedazos. Me levanto, me sacudo una mota de polvo imaginaria y miro al director. «Director, presten especial atención a esta mujer. No la conozco de nada, es la primera vez que la veo, pero su estado me da mucha lástima». «No, mentira, soy tu suegra», grita doña Carmen desgarrándose la garganta, mientras los celadores se la llevan a rastras al fondo del pasillo. Pero yo no me giro. El sonido de sus gritos es solo ruido de fondo. El desprecio absoluto, el borrarla de mi existencia como si nunca hubiera importado, esa es mi condena final para ella.
Salgo por las puertas de cristal del asilo. Afuera la lluvia sigue cayendo sobre San Rafael, pero dentro de mi coche la calefacción es cálida y acogedora. El chofer enciende el motor. Suena un suave jazz en la radio. Acelero hacia mi futuro, brillante y libre, sabiendo que la verdadera venganza no es destruir a tus enemigos, sino alcanzar una felicidad tan inmensa a la que ellos jamás podrán llegar. Y vosotras, queridas oyentes que han llegado hasta aquí, recuerden siempre su valor y nunca permitan que nadie les robe su luz. Si han disfrutado de esta historia de liberación y justicia, dedica un segundo a dejar un comentario abajo que diga: Isabela, sé feliz. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartir este relato con esa amiga que necesita escucharlo hoy. Vuestro apoyo es el motor que nos impulsa a seguir contando historias. Les deseo un día lleno de paz, fuerza y mucha felicidad. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.